Testamento. Algunos de ustedes lo saben de memoria. Y dice Siéntate acá. Proverbios capítulo Está en tu 22, Biblia. versículo 6. Y aun cuando fuere viejo, no se apartará de ti. Vamos aquí, Dios le pide a los suyos que hagamos una cosa como padre. ¿Qué cosa es eso? Instruir. ¿A quién? A los niños, hermanos, a los niños. Esos niños que Jesucristo dijo, dejadlos venir a mí, no los echéis, ¿verdad? Hoy en día parece, hermanos, que la fiebre de sacar a los niños del juego de los adultos está muy de moda. Hoy sentimos, ¿verdad?, que son una carga bien pesada, como para poder cumplir nuestras propias metas o nuestros propios anhelos. Algunos llegan al extremo, de decidir nunca tener niños por esa causa, porque los miran como un estorbo a sus propósitos. Déjenme decirles el anhelo de nuestra vida al nacer en una familia debería ser llegar a cumplir las expectativas de Dios, no en nuestras propias expectativas, sino las metas y los propósitos de Dios. Por lo tanto, hermanos, este versículo para nosotros resulta en un gran reto en una sociedad en donde ha perdido sus valores. Y estamos viviendo esos tiempos, hermanos, en donde hay suma y suprema necesidad de instruir a los niños en su camino. Y aún dice, cuando fuere viejo, no se apartará de ese camino. Bien fuerte digo, hermanos, en el Nuevo Testamento, yo soy el camino y la verdad y la vida. Quiere decir que nosotros tenemos el deber de instruir y poner los ojos en Jesús a nuestros niños. Que sus niños, hermanos, aprendan a poner y a confiar, a apropiarse de la verdad que Cristo Jesús vino a predicar en este mundo y a dar el mejor ejemplo que podía haber. Un ejemplo de humildad, pero también un ejemplo de poder, de que las cosas cuando se quieren, se hacen. Nosotros que nos hemos desapercibido de nuestras responsabilidades paternales y hemos dejado andar demasiado, hermanos, el barco sin timón y las cosas se nos han ido de las manos. Bueno, no sé si ustedes saben, ¿verdad?, al tanto de las noticias, pero ayer miré una de las escenas más tristes que he visto este año. Un niño de apenas 14 años, hermano, rubio, con su pelito largo, sentadito delante de un juez, apenas 14 años y siendo juzgado como un adulto, con su padre al lado, que le va a caer una condena de por lo menos 180 años por su falta de responsabilidad en la crianza de sus hijos. Podríamos decir, los adultos somos los culpables de los desajustes emocionales y de los asuntos que están haciendo los jóvenes de hoy. Pues en gran parte, hermano, en gran parte sí, pero también los jóvenes llegan a un punto de comprender su propia responsabilidad delante de Dios. Y como dice la palabra, joven, anda en los caminos de tu corazón y haga, ¿verdad?, lo que viene en tus ojos. Pero piensa una sola cosa, dice el profeta, que sobre todas esas cosas te juzgará Dios. Dios es juez, y no va a pasar por alto los desajustes del pecado. Así que lo que sembramos, eso cosechamos. La recomendación de Dios aquí en el texto, hermanos, que realmente nos da como la introducción esta mañana, es que instruyamos a los niños en su camino. Eso nos va a dar gran parte de la victoria sobre la que nosotros podemos aspirar a ser como padres en este mundo. Después de ver en Efesios capítulo 6, versículo 4, los mensajes pasados, eran verdades tocantes a nuestro deber como padres. Vimos que no debíamos provocarlos a ira. Hermanos, la provocación a la ira son cosas que nosotros hacemos para empujar a nuestros hijos a vivir con ira. Muchos padres están dejando a sus hijos pasar 5, 6, 8, hasta 10 horas, de tal manera que hay
jóvenes y hay niños a los cuales es necesario llevarles la comida ahí donde están pegados a su aparato tecnológico jugando juegos violentos. Pura mortandad, armas, y aquella tensión diaria, que es el que invierte en la tecnología que reciben. Ellos no trabajan, eres tú como padre el que les está proveyendo esos utensilios que les están provocando eso. Si eso es un ejemplo que te pueda servir. Amén, hermano. Amén. Ahora, hay muchas más formas, y vimos en los mensajes pasados, cómo nosotros los padres podemos provocar a ira a los hijos. Recuerde, hermano, ¿verdad? Que nosotros, por naturaleza, somos hijos de ira, lo mismo que los demás. Por naturaleza. En otras palabras, hermano, cuando no llevamos a nuestros hijos en el sendero del Evangelio, en las enseñanzas correctas de la palabra de Dios, en lo que Dios dice para que salgamos de las prácticas pecaminosas, entonces también nos estamos provocando en ira. Porque no les estamos dando los elementos ni la enseñanza suficiente para poder vivir piadosamente, para poder vivir dando el fruto del Espíritu, tal y como la palabra del Señor lo enseña. Pues ese asunto fue lo primero que vimos, pero también vimos los elementos de cómo crearlos en disciplina y amonestación del Señor. Ambos puntos son tocantes a asuntos de, gracias hermano, de pura responsabilidad de acción a favor de nuestros hijos. Ahora, hermanos, en el mensaje de hoy nos toca, ¿qué nos toca? Analizar el trabajo que estamos haciendo con nuestros hijos y qué factores están jugando un papel contrario en nuestra tarea del hogar. Sabemos que criar hijos no es tarea fácil. O sí es fácil, ¿verdad? No, ¿verdad? No es tarea fácil. Pero criar hijos piadosos es más difícil todavía. Amén, hermano. ¿Por qué, verdad? Porque hay una demanda más grande de responsabilidad. Hay una demanda más grande de conocimiento que debemos aplicar nosotros y de sacrificio principalmente, hermano. Porque para llegar a nuestros hijos a que sean piadosos, primero tenemos que ser piadosos nosotros. Amén, hermano. Tenemos que alcanzar el grado de madurez para poder guiar a otros por el mismo camino. Nadie te puede mostrar el camino correcto si no lo ha recorrido en primer lugar. ¿De qué manera, hermanos, estamos como personas, como organizaciones, influyendo para la batalla en contra de la crianza y formación del carácter de nuestros hijos? Porque hay instituciones, hermanos, que están batallando contra la buena formación. Y ellos están dando sus propias pautas de vida. ¿Estamos nosotros capacitándonos o estamos nosotros capacitando a nuestros hijos para que ellos mismos puedan defenderse de los peligros en los cuales estamos viviendo o los peligros que vienen o de la influencia en la época en la cual nosotros estamos viviendo? A los hijos se les enseña de todo en las escuelas y los colegios. Por ejemplo, va a haber un terremoto, se les enseña cómo protegerse del terremoto. Se les enseñan pautas y claves, ¿verdad?, para qué camino agarrar, dónde meterse, debajo de qué muebles, y qué indicaciones seguir. Y hay guías por ahí, ¿verdad?, que le enseñan a la persona el camino de salida, etc. Si hay, ¿verdad?, otro tipo de cosas como un incendio, también hay pautas, ¿verdad? Pero ¿quiénes le están enseñando a nuestros hijos a cuidarse del pecado? La iglesia. Amén, hermano. Es la iglesia la que está cumpliendo ese papel y esa responsabilidad a favor de la humanidad. Entonces, con eso en mente, hermanos, lo primero que vamos a ver en esta mañana es la necesidad de la capacitación de nosotros como padres, la capacitación de nosotros como instructores de esa nueva generación que está emergiendo, que está surgiendo y que está ya pronto a hacer su propia parte de responsabilidad en este mundo. Es urgente y es necesaria la capacitación paternal. Nos permite capacitar bíblicamente a nuestros hijos. Yo recuerdo que en años pasados
se han formado grupos allá en nuestro país que le llamábamos escuelas pampal. ¿Y qué tenía que ver eso, verdad? Pues era instrucción para los padres, hermano. Reuníamos a los padres, ¿verdad?, en grupos, y qué bonito era oír de los padres mismos las luchas y las batallas que estaban teniendo dentro del seno del hogar. Nadie, hermano, ¿verdad?, puede batallar solo. Son fuerzas demasiado poderosas. De hecho, capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios nos dice a nosotros que nuestra lucha no es contra carne y sangre, es contra principados, contra potestades, contra regiones celestes que batallan, mi hermano. Y no solo batallan, ¿verdad?, contra nuestras cosas diarias, sino contra nuestra alma misma. O sea, hay alguien que desea ver a tus hijos en el infierno. Hay alguien que no se quiere ir solo a recibir ese terrible castigo. De hecho, hermano, el infierno no fue hecho para el hombre. El infierno fue hecho para el diablo y sus seguidores. Y nosotros, por andar de metiditos ahí, pues por ahí, ¿verdad?, vamos a ir a dar también si no recibimos a Cristo como Salvador personal. Sepamos valorar entonces, hermanos, la función. Sepamos valorar, ¿verdad?, lo que la iglesia está haciendo para capacitar a nosotros como padres. Una de esas instituciones, y es la institución, hermanos, que va a prevalecer hasta la eternidad. La primera institución que Dios creó, ¿cuál fue? La familia. Amén, hermano. Papá y mamá e hijos. La célula esencial de toda buena sociedad. Y digo buena sociedad, hermanos, porque nuestras sociedades están decadentes. Así que luego Dios, con esas familias, formó ciudades, formó naciones, y en esas naciones formó el gobierno de los hombres, una segunda institución creada por Dios. Así que nosotros como sociedad tenemos también responsabilidad. Por eso Dios puso en usted la necesidad de votar por alguien para ser autoridad de la ciudad. Hay alcaldes, hay presidentes, hay gobernadores, etc. Nosotros somos responsables también como sociedad de aportar nuestra influencia, nuestro ejemplo, pero también nuestra decisión de levantar personas para que gobiernen. Este mundo, hermanos, sería terrible, sinceramente, si no hubieran autoridades. Buenas, malas o indiferentes, son autoridades puestas por Dios. Amén, hermano. No es problema suyo que lo que otros puedan dejar de hacer. Es como, o por ejemplo, que yo me ponga a juzgar a otros padres por lo que no están haciendo. Yo me miro en el espejo de la palabra y digo, ¿qué he estado yo como papá haciendo? Y es mejor así, hermano, porque cada quien va a dar cuenta a Dios de las cosas que haga o que deje de hacer en este mundo. Mil disculpas, hay un poco de costumbre, como siempre. Pues bien, es urgente, necesaria la capacitación paternal. Existen varias figuras literarias, o podríamos decir metafóricas, para describir a la iglesia. Tal vez ustedes puedan recordar algunas, pero yo les voy a dar algunas. Y les voy a dar versículos si ustedes están notando. ¿Okay? ¿Qué figuras son esas? En Efesios, hermanos, se muestran algunas de ellas. Por ejemplo, en capítulo 2, versículos 20 y 21, hay varios. Somos llamados ahí conciudadanos. O sea, somos parte de una ciudad. Y somos parte de una ciudad celestial. Amén. Qué bonito es sentirse parte de algo. Nosotros somos conciudadanos. Ahora, también, hermanos, ahí mismo somos llamados parte del edificio o del templo para que seáis juntamente edificados, dice la palabra. La edificación tiene que ver con levantar piso tras piso de una estructura física. La ingeniería es algo maravilloso, porque te enseña cómo poner el fundamento, la base, y luego te enseña cómo poner columnas sobre las cuales vas a ir edificando pisos de estructuras hasta llegar a la azotea. Yo pienso, hermano, que si lo vemos así de esa manera a la iglesia, nosotros ya estamos en los últimos pisos, estamos sobre edificando y estamos poniendo nuestro aporte. Siéntalo usted o no lo sienta, lo mires o no lo mires, de alguna forma o tú estás construyendo o de alguna manera tú estás destruyendo.
Ahora, la idea es que nosotros construyamos, que aportemos, que demos nuestro ejemplo, que demos nuestro aporte y beneficio. En cuanto a estructura, hermanos, vemos la urgencia de ser capacitados, porque la venida del Señor Jesucristo está muy cercana. ¿Okay? Y también en Efesios, capítulo 3, verso 6, se nos habla de que somos un mismo cuerpo. Y me encanta esa figura porque nos hace ver la funcionalidad de la iglesia. Hace unos domingos atrás, el hermano Daniel nos habló del cuerpo. Cada miembro del cuerpo que es la iglesia tiene una función, tiene un don espiritual o varios dones espirituales que puede poner a la disposición. Sus hijos también tienen dones espirituales. Y es nuestra responsabilidad como padres educarlos desde bien e invertir nuestro tiempo, talento, esfuerzo y dinero en la madurez de los talentos de nuestros hijos. Porque ¿de qué me sirve a mí, hermano, verdad? Invertir en algo que nunca va a ser un beneficio ni para ellos, ni para la familia, ni para la iglesia? Hay que ser sabios en la inversión. Por lo tanto, hermano, si vas a invertir en educación, piensa en los talentos de tus hijos. Cada uno de los talentos tiene áreas específicas de desarrollo. Hay unos que son para el intelecto, dones que tienen que ver con meramente utilizar la mente o la palabra, hermanos, dones de palabras, algunos que tienen amplias facilidades para la expresión. Hay otros que no, son más introvertidos y son más serviciales, usan sus manos, los servidores. Hay otros que tienen grandes habilidades en la administración. Los padres, en nuestra capacitación, tenemos que ser sabios para administrar los pocos recursos que tenemos a la disposición. Así que usted está pensando en invertir para la vida de sus hijos. No malgaste el tiempo de ellos, ni los recursos de Dios tampoco que Él ha puesto en sus manos para desarrollar los talentos. Hay un llamado de atención que es muy urgente, y es que como hijos suyos y miembros de su familia espiritual, o de su cuerpo, o de su ejército, porque también, ¿verdad?, la iglesia es considerada como un ejército espiritual, está batallando, perdón. Tenemos que llevar a nuestras familias a cumplir los máximos propósitos de Dios. Como ejemplo, uno de esos propósitos es la salvación de la humanidad. Y nosotros nos concentramos en nuestros hijos para verlos, hermanos, como esos pequeños receptores de la misericordia de Dios. Vamos a procurar que nuestros hijos sean porque ellos necesitan recibir a Cristo como Salvador personal también. Y procure que cuando ya hayan esos primeros destellos de pecado y cuando ya existan esas inclinaciones a la maldad, lo primero que ellos puedan encontrar que sea la salvación en Cristo Jesús. Ese es el deber nuestro como padres. Gracias a Dios, a mí el Señor me llamó a ser pastor. Es un llamamiento enorme. Y Dios me dio no solo la oportunidad de guiar y conducir a mis hijas en recibir a Cristo como Salvador personal, sino que también me tocó darle, ¿verdad?, la inscripción para el bautismo. The one that's on the back, Y me is that tocó a también nail? darle la bendición In esta parte, de this matrimonio, part, the one que son that's chipped esos off, pasitos que am nos I van supposed to llevando peel it off? y que nos van motivando en el camino para ir madurando. Because Ahora, está hermano, sacando just the blood inside. usted puede Try. tener otro devenir de la Because I vida, started to otra do forma de hacerlo, pero todos tenemos que anhelar que nuestros hijos lleguen a convertirse en cristianos y que empiecen el proceso de madurez y de crecimiento espiritual. Ahora, Dios dejó la iglesia en este mundo caído, hermano. Él vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Pedro dijo en su predicación: sed salvos, dijo él, de esta perversa generación, e invitó a la gente al arrepentimiento del pecado y de la maldad que hay en este mundo, en Hechos capítulo 2, versículo 40. Esa es la invitación que hace la iglesia. Esa es la propuesta. Y para eso necesitamos familias que estemos en el mismo sentido, en el mismo pensar, en la misma guía de conducta, para anunciarle a este mundo que Cristo Jesús está a las puertas y que
que desea el arrepentimiento de todos. Entendiendo, hermanos, entonces que la iglesia funciona organizadamente y como una fuente de enseñanza y de sabiduría de lo alto, hay una gran responsabilidad de sus miembros en colaborar en el crecimiento y el desarrollo de cada iglesia. La iglesia está compuesta por individuos y esos individuos pertenecen a familias. Y esas familias, juntos, como esposo y esposa e hijos, establecen, hermanos, esa fuerza en este mundo llamado iglesia. Alguien dice, ¿verdad?, que That's el Señor weird. está a las puertas. Whenever it's show that, it's showing Y como la that. It shows iglesia está a black todavía screen. presente aquí en este mundo, el diablo, There's all, el maybe Cristo that's a no puede black hacer screen, but whenever, absolutamente nada like, todavía for por la instance, presencia del cuerpo de Cristo en este mundo. if you put it Pero hermano, like here, déjeme decirle algo. so, can I press Esa it since no influencia one's watching? se está debilitando. Yeah, so, ¿Y por qué se está you see, debilitando? it shows Porque it, las familias están shows it, totalmente débiles. No how somos it is. conscientes de nuestra But then responsabilidad when you press en la it, iglesia. it shows a black screen. Claro, bueno. Maybe that's why they left, because they only saw a black screen. El centro del entretenimiento. O, otra vez más, definitivamente, el centro de pasarla bien. ¿Sí? Se le está vendiendo a la gente una idea que no es bíblica de lo que es el Evangelio y el llamado de Dios para aquellos que lleguen a la repetición. Y no significa, hermanos, ¿verdad?, que debemos ser aburridos ni incapacitados para mantener atención, etc. Significa de responsabilidad, de saber a quién pertenecemos y a lo que Él nos ha llamado a nosotros en este precioso tiempo. ¿Qué son esas áreas de responsabilidad que un padre tiene para con su esposa y para con sus hijos? Necesitamos ser capacitados en algunas áreas espirituales. Y le invito a ir conmigo a Efesios capítulo 5, verso 21. Y también, mira, hemos hablado bastante de Efesios. Y Efesios, por cierto, hermano, es una carta que tiene como tema la iglesia. Pero, como la iglesia está compuesta por familias, entonces la familia es abarcada en la bendición. Miren ustedes. whenever he's talking, it's supposed to move up and down. Pero mira, he's talking and it's low. Imitadores de Dios. ¿Como quién? Como hijos amados. Somos hijos de Dios, hermanos, amén. Si somos hijos de Dios, entonces nuestro deber es imitar a nuestro Padre Celestial. No en aquellas cosas que son imposibles de realizar, porque Él es la verdad, Él es Dios. Pero hay dones que son transmisibles. Hay dones que podemos aspirar a practicarlos con toda libertad. Y en ese sentido, hermanos, ¿verdad?, en ese precioso sentido, es que nosotros podemos imitar a Dios en cuanto a su amor, en cuanto a su justicia, en cuanto a su paternidad, en cuanto a su responsabilidad para con su creación. A Dios no se le escapa ningún detalle, hermano. Y nosotros podemos aprender de Dios. Ahora, Dios dejó padres en este mundo y dejó autoridades establecidas para que pudiésemos beneficiarnos y crecer espiritualmente. ¿Cuáles son esas áreas de responsabilidad espiritual que como esposos y padres debemos de tener muy presentes? Mira el versículo 21, por favor. Dice la palabra del Señor, y nos vamos a concentrar aquí en este texto por ahorita. Someteos unos a otros, ¿en qué? En el temor de Dios. Esa área de responsabilidad se llama sometimiento el uno hacia el otro. ¿A quién abarca aquí ese uno y otro? ¿Quiere decir, pastor, que yo tengo que someterme también a mi mujer? Perdonen que dicen, amén. Uy, no hay convenio ahí. Es difícil para los hombres, suena eso. Pero déjenme decirle algo, hermano. Cuando dice ahí, ¿verdad?, unos a otros, ¿cuál es la segunda parte del versículo? ¿En qué? En el temor de Dios, hermanos. Déjenme decirles, y les soy sincero en cuanto a esto. Yo tuve serios problemas para eso al principio de mi matrimonio. ¿Por qué? Yo era un estudiante de la Biblia. Y yo había aprendido que tenía que ser líder espiritual. Y uno se la agarra bien en serio, ¿verdad?, cuando es de ser líder espiritual. Yo quería que mi esposa, ¿verdad?, memorizara este versículo y memorizara el otro. Y andaba corrigiéndola en esto y corrigiéndola en lo otro. Y me convertí, hermanos, así, ¿verdad?, como un superhombre sobre ella, velando por su santidad. Y un día ella me tuvo que decir, tranquilo, voy a hacer las cosas como Dios me va guiando.
pero tranquilo, ¿ok? Ahorita que estaba Un poco de gas. Yo tuve que llegar a comprender algo. se oyen La ustedes mayor hablando. parte de mis argumentaciones eran para saber, no ser maldito yo o para cuidar el testimonio de otro, etc. Pero muchas de las cosas que yo reclamaba o decía eran justamente verdad. Yo tuve que ser sincero conmigo mismo y con Dios. Poner las cosas en su lugar. Yo no era capaz, hermanos, de escuchar, ¿verdad? Siquiera una sugerencia. Pero cuando entendí, hermano, que Dios había puesto a esa mujer para ser ayuda idónea para este servidor inútil, entonces comenzó a cambiar todo. Fue una gran bendición, hermanos, cuando yo cambié mi actitud en cuanto a eso. Y yo decidí escuchar a mi esposa, escuchar sus consejos, escuchar sus palabras. Aunque tal vez por fuera, ¿verdad? Me hacía un poco el importante, pero por dentro estaba diciendo, tiene razón, tiene razón. Amén, hermanas. Dios le ha dado, ¿cuántos sentidos tiene el ser humano? 5. A la mujer le dio 7, hermano. ¿Por qué, verdad? Tienen una capacidad increíble para ver la vida, para ver los peligros, para analizar. Hermano, los hombres solo podemos hacer una cosa y medio bien hecha. Las mujeres pueden estar haciendo 7 cosas, hermano, y las hacen bien hechas todas. Gracias a Dios, ¿verdad? Dios nos reservó el púlpito a nosotros. Amén, hermanos. Dios nos reservó también el ser cabeza de hogar, ¿verdad? Dios nos reservó, pero nosotros estamos despreciando en alguna manera, hermano, esa bendición que Dios nos ha dado. Así que no le tenga miedo a la palabra, ¿verdad? Sometimiento. El sometimiento el uno al otro es simple y sencillamente estar unidos en el propósito. Amén, hermano. Estar agarraditos como un engranaje. Cuando un engranaje hace correr la máquina perfectamente, todos los dientes entran a perfección, mire. Pero cuando hay un diente que choca, ya la máquina no va para ningún lado. Está trabada la máquina. Y lo que sucede es, si la forzamos, el diente se quiebra y se destruye la máquina. Hermanos, eso es el sometimiento, ¿verdad? Que aunque haya aspereza, aunque hayan dificultades, vamos hacia el mismo propósito de vida. Pertenecemos a la misma iglesia, pertenecemos al mismo Cristo. ¿Qué problema hay de escuchar una buena idea, de escuchar una buena sugerencia y de someternos en amor los unos para con los otros? Primera sugerencia para los padres. Amén, hermano. Primera área. Esa área, ¿verdad? Intuitiva, en la cual nosotros vemos la bendición de participar con ideas y participar, ¿verdad? En la formación del carácter de nuestros hijos. En segundo lugar, hermanos, verso 22, vaya conmigo ahí, por favor. Dice la palabra del Señor en el verso 22, después de decir sometimiento: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Aquí habla específicamente, hermanas, de la sujeción de la madre para con su propio esposo, ¿ok? Hay una gran ventaja que Dios le dio al hogar, y es que dentro del seno matrimonial podemos tomar decisiones, podemos también tener libertad en el seno familiar para conducir a nuestra familia por donde creemos que la Biblia dice que tiene que ser llevada. Yo no puedo ir y dar las directrices a tu hogar. Ahí en tu hogar está papá y está mamá para llevar a cabo esa tarea. Ahora, es cuestión de posicionamiento. La sujeción ahí de la madre para con su esposo es diseño de Dios. Ninguna mujer sabia va a resistir a la idea del diseño de Dios, porque Dios te crió a ti para ser madre, pero crió al hombre para ser padre y cabeza del hogar, autoridad dentro del matrimonio. Entonces, hermanos, eso pues es indiscutible. El versículo 23 también nos habla de la posición del padre como cabeza del matrimonio. Mire lo que dice el verso 23. Porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza ¿de quién? De la iglesia, hermanos, la cual es su cuerpo y Él es su Salvador. Eso es maravilloso, hermano, porque hace la comparación del hogar y de la sencillez, lo lleva a la complejidad de la iglesia, una institución mucho más amplia, más grande y un concepto mucho más abstracto, ¿verdad? Cristo es la cabeza de la iglesia. ¿Quién es la cabeza del hogar, hermanos? El hombre. El hombre fue puesto por Dios
para ser cabeza de la familia. Y esa comparación nos lleva a establecer grados de responsabilidad, hermanos. Para que haya una iglesia siendo gobernada por un Cristo que lo mueve en autoridad, son necesarias también las familias que estén siendo gobernadas correctamente por papá y por mamá, ambos siendo guiados por Dios en la sabiduría del Señor. La figura del padre, hermanos, como cabeza de autoridad, es una figura como la de un presidente en la nación. ¿Ok? El presidente tiene autoridad. Amén, hermanos, ¿sí o no? Sí. Ahora, ¿de quién depende la autoridad del presidente? De todo el Congreso. Si el Congreso dice no pasa, pues no pasa, ¿verdad? Fue vetado aquello. Y así es también nuestra autoridad, no es absoluta. En ese sentido, hermanos, quien tiene la autoridad absoluta es Dios. Y si nosotros como padres tenemos la autoridad del Dios absoluto, entonces podemos ejercerla con sabiduría a nuestra familia. Ninguna mujer va a resistir la presencia de un hombre con autoridad que viene de parte de Dios. Amén, hermanas. No se puede resistir, hermano, porque estarías en contra de Dios y de su diseño y de su propósito. ¿Quién es el que nos hace resistir el diseño de Dios? El pecado, hermano. Cuando tú ya, hermana, ¿verdad?, te vas deslizando de los conceptos correctos de lo que es la sumisión. Así como Cristo es, como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas lo estén a sus maridos. ¿En cuántas cosas? En todo, dice ahí. En todo, hermano, ¿ok? Bueno, analícelo usted y lleve la bendición. Miremos el versículo 25. Maridos, dice, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. La posición, amados hermanos, sacrificial del marido, del esposo, para con su esposa, ¿ok? Y para con su familia, es un amor de sacrificio, hermano. Y cuando habla de sacrificio, ¿verdad? Estamos hablando, hermanos, de hacer obras que den testimonio de ellos. No solo palabras, sino obras que dan testimonio del amor que nosotros tenemos para guiar, para conducir, pero también para soportar, para proveer las necesidades del hogar. Y específicamente el verso 26 habla de la santificación. ¿Para qué? ¿Para qué ese sacrificio? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, hermanos. Santificar, ¿verdad? A una mujer no significa ir con un báculo y con un poco de agua bendita y decir, totus tus aquí, ¿verdad? Ya, está santificada. No, hermanos. La santificación tiene que ver con apartarnos del pecado. La santificación tiene que ver con ser ejemplo a nuestra mujer de que nosotros estamos viviendo correctamente, de invitarla a ella para ser fiel a Dios, de venir a la iglesia. No que sea la mujer la que nos está levantando a nosotros y nos está trayendo a la iglesia. Eso es lo que está sucediendo en muchos hogares hoy en día, hermano. Amén, hermanos. Es importante entonces que nosotros entendamos que nuestro rol, hermano, es de santificar a nuestras esposas. Qué bonito sería el día, hermanos, en ver a todas las familias juntas estudiando la palabra de Dios en sus tiempos devocionales en el hogar, haciendo lo que Dios dice que tenemos que hacer, encendiendo la antorcha en su casa y trayéndola el domingo a la iglesia. Hermanos, qué maravilloso es cuando varias antorchas se unen. Hay un fuego maravilloso de bendición en ese lugar. ¿Y sabe qué, hermano? Más bendición es cuando otros miran la luz de Dios en nuestras vidas y quieren andar en pos de esa luz. Eso es testimonio. Y esa es la responsabilidad de la iglesia. ¿Quién la está realizando? La familia. Así es que, hermanos, este taller de capacitación es para eso, para entender las áreas de responsabilidad, sometimiento, sujeción, cabeza del hogar, amor sacrificial, amor santificador, pero también, hermanos, cumplidor de la ley real. ¿Alguien recuerda cuál fue la ley que dijo Cristo que teníamos que cumplir por sobre todas las cosas? Primero y grande mandamiento. ¿Amarás a quién, hermano? Al Señor tu Dios, en primer lugar, hermano. Cuando amamos a Dios, vamos a poder amar al prójimo. ¿Y quién es nuestro prójimo? Los que están más cerca de nosotros, hermano. Nuestra esposa, nuestros hijos, nuestros vecinos, hermano. Hay que
aplicar la ley real, tal y como dice la palabra ahí. Mire lo que dice, mírelo conmigo ahí, por favor. Verso 28. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. Y el que ama a su mujer a sí mismo se ama. Porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Mis hermanos, dejamos, ¿verdad?, el seno de nuestros padres y formamos nuestro propio hogar. La lectura hasta el versículo 33 dice, porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de ¿quién? Y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a sí mismo, y la mujer respete a su marido. Amarnos a nosotros mismos, hermanos, podría convertirse simple y sencillamente en puro egoísmo si lo miramos a nuestra manera. Pero si lo miramos a la manera de Dios, vamos a ver, ¿verdad? El carácter de los hombres que gobiernan nuestro tiempo, y vamos a ver cómo librarnos también de ese tipo de egoísmo. Los padres entonces, ahí concluyendo esto, tienen que practicar el amor y el respeto en su relación. Ahora, vamos a otro punto. Segunda de Timoteo capítulo 3, por favor. Vaya conmigo a segunda de Timoteo capítulo 3. Ya lo tienen, hermanos. Versos 1 en adelante, que fue nuestra lectura bíblica para esta mañana. Hablando así como metafóricamente en tiempos peligrosos de la historia, hermanos, es lo que nos presenta este pasaje de la Escritura, porque dice tiempos peligrosos. La verdad, hermano, es que los tiempos no son los peligrosos, ¿verdad? Los tiempos son los tiempos y son medidos por un reloj o por un calendario, etcétera. Y en el que establece el peligro de los tiempos, la gente, hermanos, la gente que vive en estos tiempos, y el carácter de los hombres se manifiesta en esta porción de la Escritura. Así es que el problema en realidad no es nuestro reloj, ni que haya o los alcances que pueda tener, ¿verdad?, un calendario, ni aún la época en que nos tocó vivir, hermanos. Las épocas son épocas, sino más bien el carácter de los hombres de estos tiempos. Es un asunto espiritual, es un asunto de moral, es un asunto que toca lo social, lo político, lo religioso, lo económico de las naciones, hermanos. Y es una complejidad que a veces no llegamos a entender del todo. Pero la descripción del carácter de los hombres nos ayuda a entender a nosotros cómo reconocer la acción del enemigo, por un lado, y qué acciones debemos tomar nosotros para cuidarnos a nosotros y cuidar también a nuestros hijos. Mire usted la descripción del carácter de los hombres dada por el apóstol Pablo en estos versículos. Vea el versículo 2, por favor. Porque habrá, dice, hombres, en primer lugar, ¿qué dice? Amadores de sí mismos. ¿Qué problema? ¿La Biblia no nos enseña que hay que amar? Claro que sí, ¿verdad? Y no dice también el mandamiento, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Es tan malo amarme a mí mismo? Yo he oído por todos lados, ¿verdad?, que tenemos que tener estima de nosotros mismos, que hay que amarnos a nosotros mismos. Eso no está del todo malo, dicen algunos. Pero hermano, cuando ese amor no concuerda con el orden del amor de Dios, hay problema. La palabra dice, amarás primero al Señor tu Dios. Amén, hermano. Al Señor tu Dios. Y también nos enseña la palabra del Señor, hermanos, que el amor a los demás es secundario. Porque cuando nosotros nos vemos a la sombra del amor de Dios, nuestro amor totalmente es inmaduro. Nuestro amor no concuerda con el amor de Dios. ¿Por qué? Porque siempre está basado en un interés, siempre está basado en algo que yo requiero de los demás. Ahora bien, el amor de Dios por siempre, hermanos, es un amor perfecto que nos ayuda a nosotros a amar a las demás personas. No es una contradicción al primero y grande mandamiento, sino más bien es un énfasis que Dios nos permite hacer, hermano,
de no vernos a nuestras propias necesidades ni como el centro nosotros del universo, sino ver las necesidades de los demás y el carácter de Dios. A veces el hombre desplaza a Dios y su voluntad. Eso es humanismo, hermano. Es una filosofía también de nuestro tiempo, el humanismo. Ver al hombre como el centro, ver al hombre, ¿verdad?, como el eje de todas las cosas. Desplazamos a Dios y eso es pecaminoso y no es correcto. La ley real comienza mandando: amarás al Señor tu Dios, para luego dirigirse en un amor dependiente y sano al prójimo, así como a uno mismo. Ese es el orden del amor correcto. Amén, hermanos. Luego menciona otra característica de los hombres. Ahí habla de la avaricia, avaros. Esa palabra, hermanos, es un excesivo afán por el amor al dinero, por amor del cual, dice 1 Timoteo 6:10, se desviaron de la fe algunos y fueron traspasados de muchos dolores. Hoy en día, hermanos, la carrera es el más dinero que podamos hacer mejor, ¿verdad? Y nos olvidamos de nuestras responsabilidades espirituales. La vida no solo consiste en los bienes que poseemos, hermano. La vida también tiene su lado subjetivo, tiene su interioridad del alma, la satisfacción que puedes tener de tener buenos amigos y pasar con ellos, el privilegio que tenemos de salir con nuestros hijos a practicar cosas sencillas como la pesca, como las caminatas. Hermanos, todas esas cosas tienen un valor y un peso tremendo para el desarrollo del hogar. No solamente es trabajar, trabajar y trabajar y dar de comer, de comer y de comer. Si usted le pregunta a cualquiera de los hijos, ¿verdad?, ¿qué son las cosas más preciosas que recuerdas de tu hogar? No va a decir: yo recuerdo cuando papá llegaba todo sucio y nos traía dinero a la casa. Él va a decir: no, yo recuerdo, ¿verdad?, cuando yo salía a caminar con mi papá y hablábamos de cosas importantes. O como cuando acompañaba a mi mamá a cocinar, ¿verdad? Y cantábamos juntas. Cositas sencillas, hermano, pero que son del sentir humano, de la responsabilidad y de las actividades que podemos hacer con nuestros hijos. La avaricia, hermano, es un mal gusano que corrompe el corazón y que destruye la familia. La avaricia no te va a llevar a ningún lado. Por eso, ese carácter del hombre no debe de pertenecer ya a la vida de un cristiano piadoso. Lo contrario, hermanos, a la avaricia es ser liberal en nuestro dar, en nuestro corazón, compartir con el necesitado, etc. Menciona también el versículo 2, y en el versículo 2 hay un montón, hermano, y lo voy a ir pasando de paso porque esto es bien importante. Vanagloriosos. La vanagloria es ese apetito insaciable de gloria personal, buscar la aprobación pública a toda costa, hermano, sea por el engaño, el ridículo o la excentricidad. Hoy las personas tratan de llamar la atención a como dé lugar. Es la sensación de gloria propia. Hoy con la evolución de la tecnología, las personas han llegado a extremos en cuanto a esto, hermano. Son excesivamente publicitados. Algunos hasta mueren en el intento por tomarse la mejor foto, el mejor selfie en los barrancos. Ahí se caen y se mueren, hermano. Es increíble eso, ¿ok? Es un tiempo de extremada publicidad propia y es gratis, entonces todo el mundo la hace. Cuidado también, hermanos, con la inteligencia artificial, porque hoy están jugando con la mente de las personas. Están poniendo imágenes que la misma tecnología fabrica, hermano, de cosas. Ay, increíble. Ayer vi un perro que le mordió la cola a un tiburón y el tiburón se lo llevó y lo llevó bajo el agua y el perro salió victorioso y fue de regreso a la orilla. Eso es inteligencia artificial, le digo a mi esposa. Ok, bueno, tal vez no, me decía. Bueno, de eso se trata, hermano. La realidad también puede ser burlada y usted puede caer en grandes trampas en cuanto a eso, especialmente en estos tiempos políticos ahorita. Tenga mucho cuidado. Esta última, hermano, lleva a los hombres a creer una realidad inexistente, impulsando a vivir y a crear un mundo irreal. En fin, hermano, la vanagloria es creer que eres lo que realmente no eres. Soy muy guapo, o soy muy sabio, soy muy espiritual, soy muy adinerado. Eso es la apariencia, pero en verdad es un autoengaño. No somos absolutamente nada de eso. Esa es la vanagloria, hermano.
Ahora, también habla de la soberbia, ¿ok? Verso 12, la prima hermana, no puede vivir bajo autoridad del soberbio. La soberbia es autosuficiencia, como la del joven que dice, yo ya no te necesito. Proverbios 13:10, ciertamente la soberbia concebirá contienda. ¿Quieres, hermano, descubrir una persona, un hogar o una iglesia en donde rige la soberbia? Ahí abunda la contienda y el debate. Eso es lo que la palabra del Señor dice, hermano. Ahora, habla también de los blasfemos en el versículo 2. ¿Qué es blasfemar? Es hablar irreverentemente de la persona de Dios. Algo que no le será perdonado al hombre es la blasfemia contra el Espíritu Santo, según la Biblia. Es describir acciones de la obra o del carácter de Dios que no concuerdan con su persona ni con su santidad, hermanos. La blasfemia es algo terrible. Ojalá nosotros nunca blasfememos contra nuestro Dios, porque el carácter de los hombres de los tiempos finales de pura blasfemia, hermano. Y usted óigalos hablar y sacan pura basura de sus labios. También habla de algo, hermano, que nos parece a nosotros que es muy natural, la desobediencia a los padres. Verso 2. Ante Dios y ante sus autoridades establecidas, se resisten a ser obedientes. Padres que transmiten desobediencia también al expresarse muy mal de otros padres, pastores o jefes o líderes de la nación. Estamos transmitiendo a nuestros hijos la desobediencia por causa de nuestro mal ejemplo, hermano, de nuestro mal testimonio. Tengamos mucho cuidado en lo que hablamos frente a nuestros hijos, porque eso es lo que consumen ellos a diario, lo que oyen también de nosotros. Desobedientes a los padres. Ingratos, hermano, en el mismo versículo. La falta de gratitud viene de un corazón también autosuficiente que no reconoce el bien que Dios y otros han hecho por él. Eso es falta de gratitud. Y por eso el carácter de los hombres de los últimos tiempos será ingratos. Impíos, verso 2 también, la impiedad es contraria a la misericordia, a la benevolencia de Dios, la cual todo creyente debería practicar habitualmente. El impío se torna insensible al dolor y a las necesidades ajenas y es de una conciencia cauterizada. Es indispuesto para las cosas espirituales y para perdonar al prójimo. Pero la piedad, dice la Biblia, para todo aprovecha, porque tiene promesa aún hasta para la eternidad. 1 Timoteo capítulo 4, verso 8. Así es que la impiedad destruye totalmente el alma por la eternidad, pero la piedad para todo aprovecha, aún para lo eterno. Dice ahora, comenzando el versículo 3, sin afecto natural. Ese carácter, hermano, es como un efecto de péndulo, ¿verdad? Nunca puede estar en el punto de balance. Se va a los extremos, ¿ok? A veces se cree Dios, a veces se cree mono, creación, criatura. Irracional totalmente. El hombre debe de comprender, según el Salmo, hermanos, que es hombre. Salmo 9:20, por si usted está apuntando. Solo sois hombres, dice la palabra. Hermano, es un privilegio ser hombre. Es un privilegio tener la naturaleza humana. Pero aquí se habla de que los hombres ya no tienen el sentido natural de las cosas. Ya no miran las cosas como deben ser. Nos volvemos toscos, horribles, aún contra la propia creación. Se habla en la Biblia, hermanos, ampliamente de la crueldad animal. Muchos de nosotros somos inconscientes del mal que le provocamos a la creación de Dios. Y por si eso fuera poco, Romanos capítulo 1 dice que cambiamos el uso natural por el que es contra naturaleza. En Romanos capítulo 1, hermanos, se mira una lista completa del pecado, del despreciar el diseño de Dios, que es o ser hombre o ser mujer. Se entregan, dice Romanos 1, a pasiones vergonzosas, que a veces ni siquiera los animales, ¿verdad?, cometen semejantes actos. Habla también de los implacables, hermano. ¿Quiénes son esos implacables? Son esos que disparan indiscriminadamente contra quien sea, sin importar quién esté enfrente. Esas personitas no tienen frenos, no tienen restricciones. No pueden resistir rienda ni pueden resistir ley. Son ausentes del dominio propio que habla la Biblia.
Son llevados por su propia pasión y por sus propios impulsos, irreflexivos totalmente. Son implacables. ¿Qué es ser placable? O sea, aplácate, le dicen a México a uno, ¿verdad, hermano? Aplácate. O sea, ¿qué es aplacarse? Tranquilo, ¿verdad? No seas impulsivo, no te dejes ir sin frenos. Los mexicanos dicen esa palabra, ¿verdad? Aplácate. Hermano, de eso se trata. Los frenos son importantes para tu vida. ¿Y quién es el que te frena? El Espíritu Santo, mostrándote que lo que estás haciendo es incorrecto. O los consejos de tu padre que te dicen, eso que vas a hacer está mal, a mí me fue mal y a ti te puede ir mal también. Hermano, los frenos son necesarios, pero el carácter de los hombres de este tiempo es implacables, intemperantes, hermano. Verso 3, la temperancia fue un término ampliamente utilizado en los debates cuando se legalizó el alcohol aquí en Estados Unidos. La temperancia es sinónimo de templanza, hermano. Ese fruto del Espíritu que habla la Biblia. Es el vivir en sobriedad. Lo contrario es la borrachera, el descontrol moral, etc. El sentido más amplio de la temperancia va al punto de abstenerse de todo lo que es peligroso o perjudicial a la vida física o a la vida espiritual. Es ser balanceado como cristiano. También son crueles. Verso 3. La crueldad se refleja en la falta de misericordia y actos de respeto a la vida y a la salud. Ni siquiera consideramos, ¿verdad?, la crueldad contra los niños que están en el vientre. Aborrecedores de lo bueno, verso 13, verso 3. Le brota el mal en todos sus actos. Se burlan de las personas bondadosas y dicen que son tontos. Verso 4, el carácter de Judas. ¿Cuál es el carácter de Judas? Usted lo sabe. Traidor, ¿ok? Traidores. Por avaricia vendió al Señor de los señores por 30 piezas de plata y luego se arrepintió, entre comillas, y se fue a ahorcar. El fruto de la traición. Impetuosos, se mueven de modo violento y con extrema rapidez, el carácter de rápido y furioso. Nos gusta la acción, ¿verdad? A los hombres de este tiempo. Impetuosos, infatuados. La Real Academia Española lo refiere a una persona obsesivamente enamoradiza. Son los que llegan a ser acosadores, los que llegan hasta los crímenes pasionales extremos, los infatuados, la infatuación. Muchos jóvenes aún, ¿verdad?, para la conquista usan la infatuación. Amadores de los deleites, para terminar, más que quién, que de Dios. Son los que viven de acuerdo a la filosofía del hedonismo, teoría que establece el placer como fin superior para su vida. Ya, pastor, ya, suficiente con todo eso que nos ha dado. Gracias por la palabra, hermano, que es completa. Amén. Así de abrumadora, hermanos, es la realidad en la que estamos viviendo en estos tiempos, en el que nos toca vivir, porque la venida del Señor Jesucristo está muy cerca. Amén, hermano. ¿De qué nos queda por hacer? Sigamos firmes en el fundamento, hermano. Si fueren destruidos los fundamentos, dice el Salmo 11, ¿qué ha de hacer el justo? Edificado sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, el cual es Jesucristo, hermano. Practica lo aprendido. No solo seas oidor olvidadizo engañándote a ti mismo. Los grandes hombres que Dios ha utilizado para reformar las sociedades y la humanidad fueron hombres con un corazón para Dios. Luego Dios se encargó que esa buena semilla de una persona o de dos personas brotara en el corazón de hijos que siguieron un buen ejemplo y las pisadas de aquellos que les dieron el ejemplo. Invierte tiempo, invierte afecto, invierte recursos económicos en lograr las metas de Dios para tus hijos, para tu familia. Eso será más que suficiente en la tarea que podemos hacer en este tiempo. Amén, hermanos. Así que la tarea principal de la iglesia, de nuestra iglesia, es capacitarle como padre. Esperamos, ¿verdad?, que estos principios, estas propuestas bíblicas puedan ayudarle a usted para la tarea que usted tiene para con sus hijos. Tenga cuidado. Estamos viviendo tiempos muy peligrosos. Vamos a orar. Puestos en pie. Gracias, Señor, por la bendición que has dado a cada uno, por
pertenecer a tu cuerpo que es la iglesia, por habernos dado una familia, Señor. Hemos visto en la escuela dominical esta mañana que aún las personas, Señor, que no pueden tener hijos físicos, pueden pertenecer a la bendición de una familia amplia y espiritual, que es la iglesia. Y aún, Señor, pueden formar familias y hombres y piadosos, así como fue formado Timoteo, Señor, por una madre, por una abuela, que dedicaron tiempo, esfuerzo y sacrificio para levantar líderes, Señor, hombres de Dios que pudieran ser de bendición a otros. Gracias por cada padre, Señor, el esfuerzo que está haciendo por cada familia. Gracias, Señor, porque en esta mañana los rededicamos a ti y los dejamos para que tu gracia y la luz de tu palabra pueda iluminar sus vidas y el sendero del caminar cristiano para sus familias. Así como estamos orando, solo quiero que usted me diga, pastor, yo entendí mi responsabilidad.